Hola, bienvenidos a este video donde nos encargaremos de explicar muy brevemente lo que es el desarrollo del capitalismo en América y Asia a partir del siglo XVI hasta llegar al siglo XVIII. Comenzamos. El gran comercio marítimo, la expansión colonial y los progresos del capitalismo en el siglo XVI. 1. Las consecuencias económicas de los grandes descubrimientos. La apertura del Nuevo Mundo contribuyó al desarrollo del capitalismo porque los primeros exploradores y navegantes buscaban directamente en los países productores algodón, seda, especias y azúcar, entre otros. El comercio colonial consistió en la expropiación de pueblos primitivos que eran incapaces contra las armas invasoras. Mediante la piratería, los europeos obtenían ganancias enormes, que en ocasiones excedían el 200 o 300%. Sombart ha dicho con justicia: nos hemos enriquecido porque pueblos y razas enteras han muerto por nosotros, se han despoblado enteramente. Gracias a este comercio tan lucrativo, prácticas comerciales se perfeccionaron, se desarrollaron otras y nuevos códigos marítimos. 2. Portugueses y españoles en Amberes. Amberes llegó a ser el centro de tránsito de las potencias marítimas. Pasaban mercancías con destino a la península y un nuevo mundo en el tonelaje de los navíos rara vez pasaban de 200 toneladas. Los Países Bajos eran nada más los suburbios de Amberes. Las mercancías importadas eran en su mayor parte productos coloniales. La colonia española en Amberes, como no estaba constituida por nación, gozaban de grandes privilegios. 3. El oro y la plata del Nuevo Mundo. Luis XII, en su decreto del 22 de septiembre de 1506, quejábase de la exportación de oro y plata, que elevaba los precios. Los portugueses acumularon grandes cantidades de oro en la costa occidental de África. Los conquistadores saquearon los tesoros acumulados por los indios. El descubrimiento de la mina de plata de Potosí acrecentó notablemente la cantidad de metales preciosos. Las 4/5 partes del oro y de la plata de entonces procedían de la América española. 4. Sistema colonial de España. Los puertos españoles protestaron contra el monopolio exclusivo y Carlos V se mostró favorable a sus protestas. Era una institución esencialmente comercial, pero tenía jurisdicción: el tesorero, el factor y el contador. Las mercancías transportadas a la América española eran objetos de fuerzas impuestas: la avena y almojarizfago. El rey de España pretendía reservar para sí la totalidad de los metales preciosos de América. El gobierno español había establecido impuestos sobre negocios y las exportaciones de mercancías. Entre las potencias marítimas, España ocupaba una situación privilegiada. Era, junto con Portugal, la única que poseía vastos territorios coloniales. El comercio internacional se llevaba a cabo sin que nadie pudiera evitarlo. Los españoles hacían también comercio en la región de la Pampa. Esta ruta era utilizada sobre todo por el comercio interlope. 5. El comercio de los extranjeros en la América española. Inglaterra ocupó un puesto importante en el comercio colonial, y Holanda, a consecuencia del triunfo de la revuelta contra la monarquía española, ocupó el magnífico imperio colonial que antes dominaba Portugal. Los españoles se dedicaban a la industria del acarreo. Los demás países de Europa eran los que suministraban los objetos manufacturados. 6. La afluencia de metales preciosos y la crisis monetaria. La afluencia de metales fue cada vez más intensa. Vino primero una disminución en el peso de la libra de Tours, que servía de unidad monetaria, y esto agravó la depreciación de la moneda.
La afluencia de metales preciosos y la especulación en los cambios provocaron una alza de precios en el siglo XVI, especialmente en su segunda mitad. El alza se hizo sentir sobre todo en el precio de los cereales y productos manufacturados. El precio y la renta de la tierra también aumentaron. El alza de precios ocurrió en toda Europa durante el siglo XVI. Fue visible en Inglaterra, donde contribuyó de modo poderoso el alza de rentas señoriales. Otra de las consecuencias fue el acrecentamiento del capital mobiliario, que dio asimismo nacimiento a nuevas ideas. Por ejemplo, el pacto colonial, que debía asegurar a la metrópoli un verdadero monopolio del comercio. 7. Los progresos económicos de las potencias marítimas. Francia estaba destinada a hacer un papel importante. Su comercio exterior se desarrolló principalmente con España, que tenía necesidad de sus productos. Francia celebró primero una alianza con los mamelucos de Egipto y más tarde tuvo un acuerdo con el sultán. El tráfico y la navegación fue con la ayuda de Francia. Las expediciones marítimas contribuyeron poderosamente a la acumulación de capitales en las naciones de la Europa occidental. 8. Origen de las sociedades por acciones. Empieza en el siglo XVI. Nuevas economías tales como las sociedades por acciones. Todas las sociedades inglesas creadas a finales del siglo XVI tuvieron por modelo a la Compañía de Moscovia. Estaba reservado a Holanda el llevar a tal la nueva institución a su más alto grado de perfección. Es importante saber todo sobre sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. El Imperio Chino, dentro de sus aspectos económicos, desarrollaba un interés especial en la agricultura, obras de irrigación y forestación que aumentaban la productividad. Se da la introducción de la plata mexicana, que llegaría a afectar el papel moneda, además de que la distribución de la tierra se da en relación con el sistema tributario. Se da un auge del comercio, a pesar de ser una actividad discriminada. La economía se mejora en manos del emperador Hongwu, quien se interesa más por la agricultura. Llegaron a China cultivos de importancia que serían el maíz, la papa y el cacahuate. También se dan aspectos culturales. ¿Cuáles se dan? Bueno, surge una nueva clase social de notables, que eran los terratenientes, letrados y burócratas, que estos gozaban de privilegios y modos de vida distintos y además no pagaban impuestos. Los notables representaban el sistema ético que imponía reglas para el comportamiento y relación social. Los campesinos, al acabarse la servidumbre, se creían libres, pero sus condiciones de vida no mejoraron. Los comerciantes eran muy controlados, no podían presentar exámenes para un puesto burocrático, estaban sujetos a pagar impuestos, pero sin embargo algunos sí llegaron a hacer dinero y convertirse en terratenientes. Además de que los artesanos eran empleados por el gobierno en sus propios talleres y fábricas, donde producían armas, y el jefe de la familia era el que controlaba el patrimonio y regulaba la conducta. En los aspectos políticos, nos vamos a encontrar que se da una restauración del poder nacionalista, una división del territorio en 13 provincias, y el gobierno central se da en 4 grupos de funcionarios: 6 ministros, gabinete privado, eunucos y funcionarios letrados. Y por último, dentro de sus aspectos culturales, nos vamos a encontrar que el Imperio Chino es uno de los más importantes. Fue el sistema de exámenes para aspirantes y funcionarios letrados. Se hacían 3 bases: el distrito, prefectura y capital. La institución más importante o más alta era la Academia Hanlin. La literatura se desarrolló demasiado, principalmente en ficción. La cerámica azul y blanca inspiró a los países europeos y fue imitada. La pintura se manifestaba en 2 tipos: la decorativa y, además de esto, la paisajista. En el Imperio japonés, dentro de sus aspectos económicos, nos vamos a encontrar que se da un crecimiento de la agricultura bajo estímulos de jefes militares regionales. Se da un uso de las mejores herramientas agrícolas. El empleo fue cada vez mayor de las monedas como sistema de valor y de intercambio, además de que el uso de la moneda desplazó el trueque, y se da una clase de mercaderes que podía establecer como clase rica. Esto se da durante el periodo Ashika. Durante el periodo Tokugawa, el mundo ideal se basaba en actividades productivas de los Admillo y predominaba siempre la agricultura, además de que la economía se unifica. Dentro de sus aspectos sociales, nos vamos a encontrar en el periodo Tokugawa, que es donde existe una división de 4 clases ordenadas por la ley de la naturaleza, que eran los guerreros, campesinos, artesanos y comerciantes.
además de que la clase más importante era la de los guerreros o bushi. Los bushi vivían en las ciudades castillo de los daimyo. La clase de los campesinos era la más numerosa e importante, ya que de ellas dependía la producción. En los aspectos políticos nos vamos a agrupar en 3 periodos. El primero de ellos es el Ashika, que absorbieron tierras ajenas, incluso los del emperador. Lograron constituir coaliciones y mantener la paz con la guerra Onin, que surge en los estados beligerantes, además de que la figura del emperador se mantenía por tradición y se da la guerra Onin. Durante el periodo Momoyama se dan 3 dictaduras, el Oda, el Nobunaga, el Toyotomi y el Tokugawa, además de que se da una agresiva política exterior. Durante el periodo Tokugawa, el sistema político basado en el Consejo de Ancianos y en el Consejo de Jóvenes, el poder local está a cargo de los daimyo, y hay 2 poderes, el emperador y los monjes. Dentro de los aspectos culturales, en el imperio japonés vamos a encontrarnos en 2 periodos, en el Ashikaya y en el Tokugawa. El Ashikaya nos va a hablar de que la fusión de 2 estructuras, la civil y la militar. Hay nuevas influencias procedentes de China, se da una función cultural desempeñada por los ministerios de la secta Zen del budismo, se dan manifestaciones de arte como accesorios de tetas desde cerámica y recipientes laqueados, se le da una importancia a la arquitectura y se constituye el pabellón de oro o dorado y de plata. Durante el periodo Tokugawa, el budismo era la religión oficial, la educación se basaba en la filosofía confeccionista y el arte importante. Hablaremos del Imperio Mongol. El Imperio Mongol, dentro de sus aspectos económicos, se da un florecimiento comercial y apoyado en la explotación de artículos importantes como la seda, el algodón, el azúcar, el arroz y el opio. Además de que se desplaza a los franceses y holandeses del comercio con Bengala, se da un monopolio de la compañía inglesa y se duplican las ganancias a través del impuesto sobre la tierra. Dentro de sus aspectos sociales nos vamos a encontrar que se dan 4 categorías o 4 clases sociales. Los Varna, que es la diversidad, estatus jerárquicos, los sacerdotes y letrados, que eran llamados Brahmes, los guerreros, que eran llamados Kishtiya, los comerciantes, que eran llamados Vaisa, y los servidores, que eran llamados Sudra. Los Yaitis forman castas en sentido propio que formaron grupos hereditarios, además de que las relaciones entre castas se dan de naturaleza jerárquica. Se da el grupo de los intocables, que no eran ni castas o parias. Además, en los aspectos políticos nos vamos a encontrar en 2 reinados, en el de Akbar y en el de Aurangzeb. En el de Akbar nos vamos a encontrar que estaba dedicada a lograr la pacificación y unificación, además de que el imperio mongol alcanzó su consolidación territorial. La conquista de territorios provocaron dificultades religiosas y administrativas, y además el régimen absolutista y centrista. Se da una autonomía de reinos locales, y durante el reinado de Aurangzeb se crea política de alianzas con los Rajput. Se introduce a la India la compañía inglesa y se dan las rebeliones en grupos Rajput, Sikhs, además de que se da la caída del imperio mogol. Dentro de sus aspectos culturales nos vamos a encontrar que surge el predominio de las artes, entre ellas las del indo-musulmán. Surge una gran predominación por la arquitectura, además de que entre los más importantes se van a encontrar los palacios y además la arquitectura militar. Imperio Otomano. Aspecto económico. Para la consolidación y permanencia del Imperio Otomano existió desde un comienzo una sólida base económica. En cuanto a la producción, el campo tenía gran relevancia para el Estado. Las autoridades otomanas procuraron en todo momento mantener las estructuras tradicionales de los países conquistados. Desde fines del siglo XIV, los otomanos desempeñaron un importante papel como intermediarios entre el occidente cristiano y el lejano oriente, por lo que obtuvieron grandes ingresos mediante los impuestos aduaneros. Aspecto político. El imperio descansaba sobre un régimen absolutista y despótico, pasando bajo la suprema voluntad del sultán. Los hijos del sultán contaban con los mismos derechos sobre el dominio y se suponía que el dios, a través de signos, elegiría al sucesor. Después del sultán, era el visir el que tenía la autoridad máxima sobre las cuestiones civiles y militares del Estado, auxiliado por otros visires, quienes eran elegidos por las familias más prominentes. Aspecto social.
Dentro de la esfera social se encontraban a la cabeza los askari, que eran un grupo dominante que incluía los cuerpos militares, los administradores públicos y los funcionarios. En el otro extremo estaban los reaya, que eran súbditos, en ese entonces campesinos, artesanos y mercaderes que trabajaban y pagaban impuestos. A pesar de la diferencia de estatus, era posible una movilidad social y una de las vías principales para ascender socialmente se hallaba en la concesión de privilegios por parte del sultán. Aspecto cultural. Los turcos otomanos de esa época se regían de manera específica por las leyes del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes que no solo establece rigurosamente las prácticas religiosas, sino también regula todos los aspectos de la vida cotidiana. El imperio ruso estaba habitado por tribus eslavas y finlandesas dominadas por los tártaros de Mongolia hasta el siglo XVI. Estos eran pueblos muy atrasados. Al comenzar el siglo XVI, con Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, logró emanciparse del yugo de los khanes mongoles, fundando el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era Moscú. Iván se hizo nombrar zar, que significaba gran rey de todo el imperio. Los que dieron origen al imperio ruso fueron dos pueblos: los moscovitas, que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos, que al mandato del caudillo Rurik fundaron la pequeña república de Novgorod. Eso ocurrió posiblemente en los siglos XII o XIII. Moscovitas progresó rápidamente y conquistó la república de Rurik. Luego, los moscovitas extendieron sus dominios hasta el mar Caspio, venciendo a los tártaros de la Horda de Orio, y que se habían apoderado de aquella región. Desde entonces Moscú fue la capital y uno de sus más notables reyes fue Iván IV, Iván el Terrible mejor conocido. Los principales hechos de este rey fueron los siguientes: construyó en Moscú el gran palacio de Kremlin, arrojó del imperio ruso a los tártaros de la Horda de Orio, que habían sido aniquilados antes por Iván III, y comenzó la colonización de Siberia con la ayuda de los cosacos del Don. Años más tarde, en 1613, el caudillo guerrero Miguel Romanov se adueñó de Moscú y tomó el título de zar, fundando así una dinastía. El gobernante más notable de esta dinastía fue Pedro el Grande. Este zar del imperio ruso fue un gobernante genial. Desde su juventud reveló el espíritu superior. Uno de los principales problemas que tenía Rusia es que necesitaba flota y ejército. Pedro el Grande, al ver esto, hizo lo siguiente. Para conseguir flota, se trasladó a Holanda y trabajó de incógnito como carpintero en un astillero de buques. Aprendió mucho del arte de navegar y luego regresó a Rusia para dirigir personalmente la construcción de numerosas embarcaciones. Para conseguir ejército, organizó un batallón y se enroló él mismo como soldado, haciendo vida común con sus compañeros. Pero el hecho más relevante de su reinado fue la guerra que sostuvo contra el rey de Suecia, Carlos XII. Para arruinar el comercio de Suecia, se formó una alianza aduanera entre Dinamarca, Polonia y Rusia. Carlos XII, rey de aquel país, que era un militar de concepciones y ejecuciones geniales, atacó a sus tres adversarios de forma arrolladora. Primero, venció a los daneses, quitándoles territorio y haciéndolos firmar una paz humillante. Después, venció a los polacos, apresando a su rey Augusto II, y enseguida se enfrentó contra Pedro el Grande. El zar de Rusia había transformado su país. Había fundado la ciudad de San Petersburgo y estaba en magnífico pie de guerra. Carlos XII invadió Rusia en medio de la admiración de Europa. Todos le consideraban invencible. Después de sus victorias anteriores, mas Pedro el Grande le propinó una derrota completa en la batalla de Pultawa en 1709, viéndose obligado el vencido Carlos XII a refugiarse en Turquía. Con esta acción terminó la guerra y el gran zar, en medio de la admiración general, se dedicó tranquilamente a gobernar. Francia, siglos XVI y XVII. Aspecto económico.
alta fertilidad del suelo y cómodo relieve, agricultura intensiva, exportación de grano y reserva de sal marina, vías fluviales comerciales, renta en especie o en dinero, política económica mercantilista, revolución de precios que provoca el empobrecimiento masivo de la aristocracia, economía campesina distinguida por inestabilidad y base primitiva, desarrollo de la manufactura capitalista centralizada en el siglo XVI, exportación de materias como la seda, lana y textiles, decadencia económica de Francia. Aspecto social: población de 15 millones de habitantes, grandes expansiones coloniales, nobleza de manto, explotación de siervos a causa de la aristocracia, y la guerra provoca la pérdida de habitantes. Aspectos cultural: alto número de habitantes campesinos, absolutismo en gran proporción. Al impulsarse la libre venta de la lectura, crece disparadamente la educación. Se da la reparación de diversas áreas verdes para recreaciones. Aspecto político: siglo XIV, gobierno absolutista. Monopolio del suelo por la aristocracia. Con Luis XI se da la monarquía absoluta y se corona a la unificación del país. El poder público estimulaba activamente el régimen gremial, anarquía política general y persecución de mongoles que no pueden quebrar el absolutismo. Se da la superestructura social financiera, comercial e industrial, es decir, fachadas sociales y políticas. Monarquía y cristianismo. El centro de la economía mundoeuropea estaba hacia 1600 firmemente asentado en el noroeste de Europa, es decir, en Holanda y Zelanda. La hegemonía es una situación en la que los productos de un determinado estado del centro se producen con tanta eficiencia que son competitivos incluso en otros estados del centro, y por consiguiente, ese estado del centro es el principal beneficiario de un mercado mundial enteramente libre. En el caso de Holanda, este momento tuvo lugar entre 1625 y 1675. La eficiencia productiva holandesa se logró, en primer lugar, en la forma más antigua de la producción de alimentos desde el punto de vista histórico. En este caso, la captura de peces y en especial de arenques. La mina de oro holandesa. La nueva tecnología de la curación o limpieza y salazón del pescado inmediatamente para asegurar así su conservación. Los holandeses también dominaban la pesquería de bacalao. Junto con la horticultura y la labranza hubo un considerable incremento de la ganadería. También hay que destacar el sector textil, el principal de los sectores tradicionales, razón de que los holandeses pudieran dominar el comercio mundial. El comercio de las Indias Orientales fue tal vez el aspecto más llamativo e incluso espectacular de la expansión comercial holandesa. Pero el fin de la hegemonía holandesa llega, con el fin de la guerra de los 30 años, crisis y dificultad de recuperación, desarrollo de otras potencias como Francia e Inglaterra. Revolución de las 13 colonias. Las 13 colonias eran conocidas así porque estaban bajo el dominio absoluto de Inglaterra. Entre las 13 colonias se indican las siguientes: Virginia, que es fundada en 1607, Massachusetts, que es fundada en 1620, Connecticut, que es fundada en 1635, Nuevo Hampshire, que es fundada en 1623, Island, que es fundada en 1636, Nueva York, que es fundada en 1624, Nueva Jersey, fundada en 1618, Delaware, fundada en 1638, Maryland, fundada en 1634, Pensilvania, fundada en 1682, Carolina del Norte, fundada en 1653, Carolina del Sur, fundada en 1653, y Georgia, que fue fundada en 1733. Los deseos de independencia de las 13 colonias estadounidenses comenzaron con el levantamiento conocido como el Motín del Té en 1775 en Lexington, donde un grupo de británicos que asaltaron el barco declaró el inicio de guerra de independencia. Como lo hizo, las 13 colonias exportaban a todo el mundo té, que era lo que Inglaterra producía en esas tierras, conocidas como las 13 colonias.
Al darse la rebelión o inicio de este movimiento, asaltan este barco y comienzan a tirar las cajas de té que se encontraban a bordo, lo cual fue declarado como el inicio de la Guerra de Independencia, creándose el primer y segundo Congreso de Filadelfia, donde a través de diversos puntos, diversas opiniones, se declara la declaración oficial de la Guerra de Independencia, haciendo que Estados Unidos es un país libre. Entre las principales participantes nos vamos a encontrar con George Washington, que sería el que haría que Estados Unidos, conocido así actualmente, llegara a obtener su independencia el 4 de julio. La Nueva España. A comienzos del siglo XVI, numerosos europeos explotaron las costas y los ríos americanos. Las potencias europeas provieron viajes de explotación para conocer las dimensiones del continente y las características del suelo, la vegetación y la fauna, antes de decidirse a ocupar de manera efectiva con capital en la Ciudad de México y el Virreinato del Perú, con capital en Lima, México, se transformaron rápidamente entre los dos centros del dominio colonial de América. Los españoles hallaron importantes yacimientos de oro, plata y emplearon a los pueblos originarios como mano de obra para la explotación y la producción de alimentos. El Imperio español instauró el Virreinato de Nueva España en 1535, luego de la caída del Imperio azteca en manos de Hernán Cortés, considerando la enormidad territorial de sus nuevos dominios. Su territorio abarcó una gran extensión cuyo centro natural era el Valle de México, sobre los cimientos de la monumental Tenochtitlan. La capital azteca se erigió en la Ciudad de México, sede de la corte virreinal durante todo el periodo colonial. El primer virrey fue don Antonio de Mendoza, conde de Tendilla. La política económica española se caracterizó por obstaculizar el progreso lógico de la Nueva España en todos sus aspectos: régimen de propiedad, agricultura, minería, ganadería, industria, trabajo y comercio. Creó latifundios, prohibió cultivos, señaló privilegios a la minería, dictó leyes contrarias a la industria y estancó los principales productos, fomentó la encomienda, el repartimiento y el peonaje. De igual manera, restringió el comercio exterior. Política económica de España. El régimen de la propiedad, propiedad colonial, propiedad particular, el trabajo, ganadería, la minería y la industria. Los sistemas de trabajo empleados por los españoles en la agricultura y la minería fueron la encomienda, el repartimiento y el peonaje, el comercio exterior y el comercio interior, organización de la hacienda pública, condiciones económicas de diversos grupos sociales. La situación general de la Nueva España a finales del siglo XVIII era una apariencia próspera. La política seguida de sus colonias por Carlos III, rey de España, reanimó la economía del país, incrementando la producción minera, activando el comercio y aumentando la agricultura y las pequeñas industrias. La Ciudad de México, capital de la Nueva España, llegó a ser la más hermosa y grande de las ciudades de América. Pero toda esta prosperidad era aparente. En el fondo de la sociedad colonial existía un profundo malestar, ocasionado por causas de carácter social, político, económico y cultural, que determinaron fundamentalmente el odio irreconocible e irreconciliable entre un reducido sector de privilegiados y los otros grupos que integraban la población novohispana. Otra causa de descontento era ver que de 20 millones de pesos que producía a la corona la Nueva España, salían del país más de 10, sin dejar que en él ningún provecho para ser invertidos en las otras colonias o en la península llegasen a ser aterrizados en dicha zona. El auge de la colonización portuguesa en América comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Por un lado, las económicas, a causa de la merma en las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Por otro, estratégicas, por el temor a una invasión española o francesa a su territorio. La expansión ultramarina, iniciada en el siglo XV por España y Portugal, países europeos privilegiados por su salida al mar,
originó disputas sobre la propiedad de los territorios conquistados resueltas por el Trato de los Tordesillas del año 1494. Portugal fue el primer productor de azúcar a nivel mundial en la primera mitad del siglo XVII. La producción de azúcar terminó en el siglo XVIII y los esclavos fueron destinados a la actividad minera para la extracción de oro y diamantes, provocando un gran tráfico de esclavos. La antigua India fue gobernada durante varios siglos por los musulmanes. Ese gobierno islámico fue conocido como Imperio Mogol, uno de los grandes imperios del Islam. Abarcaba casi la totalidad del subcontinente indio, zona repartida hoy entre India, Pakistán y Bangladesh. Mogol porque los soberanos eran descendientes lejanos de los mogoles, de Genghis Khan, y así se les conoció. Los británicos gobernaron la India a través de la Compañía de las Indias Orientales. El territorio hindú se convirtió en la joya de la corona británica y su explotación posibilitó el desarrollo de la naciente revolución industrial, al proveer a la industria británica de materias primas baratas, de capital y de un amplio mercado cautivo. Los campesinos fueron obligados a cambiar su agricultura tradicional por una de productos de exportación: índigo, yute, café y té. En la época del capitalismo, la India es víctima del colonialismo, especialmente el inglés. Un país inmenso es objeto de explotación y de saqueo durante siglos enteros. Naturalmente, la premisa de todo ello fue el incremento del capitalismo en Inglaterra, la expansión de su comercio y de su industria manufacturera. La burguesía inglesa se valió de su poderío industrial para esclavizar a la India. Para la India era característica la explotación de campesinos a base de tributos en especie o dinero. Y bajo el imperio de los mogoles fue implantado más de una vez por decreto el sistema señorial de posesión feudal de la tierra. Fue declarado institución estatal. Las bandas de las Indias Orientales se apoderaban de todo cuanto encontraban a mano. Adquirió proporciones inauditas el robo de oro, plata, obras de arte y joyas. Los británicos monopolizan el comercio, los artesanos bengalíes tienen la obligación de trabajar para las manufacturas de la compañía y entregar su producción a precios mínimos. Al mismo tiempo, los impuestos aumentan fuertemente. Marx reconocía que la burguesía inglesa aceleró la unidad política de la India y contribuyó a la formación de su ejército, a la fundación de prensa, a la construcción de ferrocarriles y al desarrollo de la propiedad privada de la tierra, pero a cambio de ello impulsó su yugo al país. La recaudación de impuestos se cedía en arriendo por 5 años y se creó una comisión para esclarecer las relaciones de propiedad territorial y estipular los procedimientos de recaudar las contribuciones. La explotación comercial representó una forma sustancial del colonialismo y acentuó la desorganización de la vida económica. Inglaterra extraía materias primas de la India, sobre todo algodón, colocando a los artesanos hindúes en una situación difícil. Además, las posiciones de la producción artesana india iban siendo quebrantadas por los impuestos. El té, el café y el opio eran llevados por comerciantes ingleses al mercado mundial, donde se vendían con ganancias fabulosas. Uno de los grandes capítulos de la explotación comercial de la India, especialmente desde mediados del siglo XIX, era la explotación de té, cuya producción creció de manera acelerada en la década del 60. El régimen colonial condenaba a la India al pillaje y al saqueo. La renta nacional seguía siendo insuficiente y en 1870 no rebasaba las 20 rupias por habitante. Sin embargo, la población había de pagar impuestos abrumadores que desde 1850 se elevaron en el 50%. En la explotación de las masas populares representó un gran papel el impuesto sobre la sal. Hasta la sal se había convertido en un lujo para el campesino indio. El carácter polémico de la dominación británica habría de acentuarse con el paso del tiempo hasta que a mediados del siglo XX estalló en demandas de independencia. Esta fue otorgada en 1947, cuando la recién acabada Segunda Guerra Mundial había debilitado en extremo al Imperio Británico. Podría decirse que en la historia de Rusia hay dos épocas, la anterior al siglo XVII y la posterior a dicho siglo. En realidad, antes de gobernar la casa de los Romanov,
Rusia era un país atrasado, vivía dentro de un aislamiento y no conocía casi los adelantos de la cultura europea. Pero a partir de Pedro el Grande se produjo una completa transformación en las costumbres. La cultura eslava de los pueblos rusos se puso por fin en contacto con la cultura occidental. Se abrieron canales de regadío, se fundaron numerosos talleres y fábricas, se creó una escuela naval, una escuela de cirugía y una escuela de ingenieros. Se creó un senado aristocrático con funciones legislativas y judiciales, entre otros. Pero la obra más notable de esta transformación fue el traslado de la capital a un lugar del mar Báltico, junto al río Neva, pues adelante se llamó San Petersburgo, ciudad de Pedro, en homenaje al zar fundador. De esta manera, el Imperio ruso tuvo mayor contacto marítimo y terrestre con los pueblos del norte y centro de Europa. La expansión territorial del Imperio ruso se realizaría en 3 direcciones: hacia el mar Báltico, hacia el mar Negro y hacia el mar Polaco, cuyo reparto anhelaba los soberanos rusos. Este programa de expansión del Imperio ruso se realizó durante los reinados de Pedro el Grande y de sus futuros sucesores, sobre todo de Catalina II, llamada también Catalina la Grande. Fue una mujer superior sin lugar a duda, pero también fue una mujer perversa. Para subir al trono encabezó una sublevación e hizo asesinar a su esposo el zar Pedro III, que era un borracho depravado. Ocupando ya el poder, demostró Catalina una gran capacidad artística y política. En el campo político estableció en Rusia la libertad de prensa y la tolerancia religiosa, hizo renovar el Código Civil y mejoró la suerte de los siervos, concedió por último autonomía a las ciudades para el manejo de sus rentas, pero este brillante gobierno se vio empañado por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. En palabras del premio Nobel Robert Lucas, por primera vez en la historia, el nivel de la vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. No hay remotamente parecido a este comportamiento de la economía en ningún momento del pasado. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII en la industria textil y la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales o carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó de sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular que la capacidad de producción no vería sino hasta ese momento. Más tarde, el desarrollo de los barcos y ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado,
los trabajadores industriales y campesinos pobres, y la burguesía dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo.